Ejercicios, video 36, pregunta número 6 del capítulo de temperatura, calor y expansión. ¿Qué tiene más energía cinética? ¿Las moléculas en un gramo de hielo o las moléculas en un gramo de vapor? Sustenta tu respuesta. Pues se supone que la temperatura es la cantidad de energía cinética que tiene el objeto. Entonces el hielo, como está a más baja temperatura, tiene menor energía cinética. Entre más calor o entre más temperatura, perdón, calor no, entre más temperatura tenga, mayor energía cinética tiene. Entonces el gramo de vapor pues va a tener mucho más energía cinética que el hielo. Dice, el gramo de vapor tiene mayor temperatura y mayor energía cinética promedia porque ambos tienen la misma masa. En forma más específica, la temperatura es proporcional a la energía cinética de traslación promedio del movimiento molecular, el que lleva a la molécula de un lugar a otro. O sea, lo que ya había dicho. Las moléculas también pueden girar o vibrar con su energía cinética de rotación y vibración correspondiente, aunque, ojo acá, tales movimientos no afectan directamente la temperatura. O sea, es la energía cinética de traslación la que nos da la temperatura. La de rotación y vibración no. El efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración y de rotación se demuestra ampliamente con un horno microondas. Bueno, aquí vamos a explicar el funcionamiento en microondas. Resulta que el microondas lo que hace es darle energía de vibración o de rotación. Entonces, el microondas, uno diría, no calienta el alimento. Pero ¿cómo así si eso es una mentira? Lo que pasa es que cuando las moléculas comienzan a vibrar en rotación o a vibrar y en rotación, esto es como cuando usted le pone un trompo a girar y ese trompo se golpea con otro, entonces se salen disparados. Entonces esas moléculas que tienen energía de rotación chocan entre una y otras con las moléculas. Las que reciben la energía cinética de rotación son las moléculas de agua del alimento. Estas salen y se golpean entre sí unas con otras, y entonces lo que sucede es que chocan con las moléculas de los elementos o componentes que no son agua, que están dentro del alimento. Entonces esos choques les dan energía cinética de traslación a las moléculas de los elementos que no son agua, y al ponerlos en movimiento aumenta la temperatura del alimento. Dice, las moléculas que bombardean los alimentos hacen que ciertas moléculas de estos, principalmente las moléculas de agua, vibren y oscilen con gran cantidad de energía cinética de rotación. Sin embargo, o sea, estoy leyendo lo que ya expliqué. Sin embargo, las moléculas que oscilan no cuecen los alimentos. Lo que eleva la temperatura y cuece el alimento es la energía cinética de traslación impartida a las moléculas vecinas que rebotan contra ellos. O sea, las moléculas vecinas, que no son agua, chocan con las moléculas de agua que están en rotación, y estas les dan energía cinética de traslación, lo que calienta el alimento. Para que lo entiendan mejor, imagina un puñado de canicas que salen despedidas en todas las direcciones al encontrarse con las aspas giratorias de un ventilador. O sea, aquí las canicas son las moléculas de no agua, y el ventilador son las moléculas de agua que están girando. Si las moléculas vecinas no interactuaran con las moléculas de agua en oscilación, la temperatura del alimento no cambiaría respecto a la que tenía cuando se encendió el horno. El ventilador que está rotando no calienta el alimento. Comparación absurda, pero sirve para explicar. Cuando las canicas chocan con las aspas del ventilador, se realiza trabajo sobre ellas cuando salen disparadas, y esta energía de traslación se mueve en muchas direcciones y es lo que calienta el alimento.